mis queridos alumnos? Muy buenos días, tardes, noches, cuando logren ver esto. Yo soy tu profe Tachera y comenzamos. Muchas veces nos dicen, bueno, es que tienes que recurrir a ciertas fuentes de información para realizar una investigación y consideramos que cualquier fuente nos puede servir para lograr o para obtener información que nos va a servir para nuestro proceso investigativo. Y la verdad es que sí, pero hay que poderlas clasificar. Ah, caray, eso sí me interesa, ¿eh? Y para ello es necesario que aprendamos cuáles son cuáles. Están las fuentes de información primarias y también están las fuentes secundarias. Y es precisamente lo que vamos a estar viendo en este video. Entonces, comprendiendo primero que las fuentes de información o las fuentes de investigación de alguna manera nos van a dar ese respaldo, empezaremos definiendo que la calidad de cualquier investigación académica que nosotros decidamos realizar depende primero que nada de la solidez y de la fiabilidad que tengamos en esta fuente de información. Aquí es donde me meto a decir que no es lo mismo sacar la información de Wikipedia No lo sé, Rick, parece falso. a recurrir a un buscador académico o directamente de un libro especializado en el tema. E incluso en esta cuestión empezaríamos a ver la parte de las testimoniales que se estarían manejando o en su defecto estaríamos viendo la clasificación y lo crucial que es construir un argumento válido. No es lo mismo decir que la cuestión religiosa, por poner un ejemplo, es porque la Biblia lo dice, a llevar una cuestión histórica que puede respaldar nuestro dicho. Entonces, a partir de aquí, vamos a poder construir argumentos que sean válidos y al mismo tiempo deben llevar esa parte original. Es aquí donde entramos precisamente a la parte de la investigación con fuentes primarias. Hay que entender que la investigación con fuentes primarias son datos originales, ¿sale? Están recién saliditos o quizá no recién, pero están directamente salidos u obtenidos de alguna manera de la parte central, ¿sale? Por eso es que los datos originales son directos y son de primera mano. Nadie me lo contó, ¿sale? Esa es la diferencia. Entonces, al ser un dato original, al ser un dato directo, el investigador, pues al final va a recurrir a técnicas específicas para poder obtenerlos. Esto, pues al final va a reflejar la realidad de cómo fue observada, ¿sale? Recordemos, y si eres alumno mío de manera presencial, muy seguramente ya te expliqué que la realidad se compone de 3 realidades, ¿sale? La tuya, la mía y la que está sucediendo. Y la realidad jamás va a ser la misma para 2 personas. Ah, así que chiste, Aunque piensen muy similar, aunque compartan ciertos rasgos y características, jamás va a ser la misma realidad. Y es aquí precisamente donde vamos a usar ciertas técnicas para recopilar información. Posteriormente, haré un video de cuáles son estas técnicas de investigación. Entonces, basado en esto, vamos a comprender precisamente algunas definiciones. Para la cuestión de las definiciones de autores en cuestiones de fuentes primarias, pues bueno, Hernández, Fernández y Baptista menciona que son esa fuente original de datos obtenidos directamente y como tal no son o no han sido procesadas
ni tampoco interpretadas, simplemente la información está, ¿sale? Y como tal, pues mantienen esa frescura. Ahora, Arias nos menciona precisamente que es la información directa y de primera mano. Y de esta manera, pues, se recogen por parte del investigador o por instituciones que están investigando y no hay una intermediación analítica. Es decir, yo recojo la información, pero nada más la recojo, no la voy a interpretar. ¿Esto qué quiere decir? O por poner un ejemplo, si yo estoy diciendo que en México hay 50,000 personas que tienen algún tipo de discapacidad, entonces estoy mencionando la información directa. Ojo, quiero aclarar que esta cifra es inventada al azar, es mero ejemplo, ¿sale? Pero de alguna manera esto nos ayuda a entender que si voy a recopilar información, solamente estoy diciendo hay X número de personas con discapacidad, ¿sale? En todo México. Entonces, ¿qué ocurre con esto? De alguna manera nadie lo está interpretando. A partir de estas cifras se puede hacer una interpretación, ¿sale? Y de ahí vamos a interpretar, por ejemplo, faltan programas sociales, falta capacitación en inclusión, faltan muchas cosas, pero eso es ya completamente diferente. La información está, la información se recaba y así es como se mantiene, ¿sale? Esa es la fuente primaria. Ahora, basándonos en esta cuestión, pues bueno, hay diferentes técnicas de recolección, como precisamente entrevistas, encuestas, ¿sale? Hay observación y también hay experimentación o diarios de campo. Como te digo, más adelante voy a realizar un video explicando en qué consiste cada una, porque a pesar de que todas son técnicas que puedes ocupar en una investigación, primero necesitas definir qué tipo de investigación vas a realizar, obviamente qué tipo de fuentes vas a utilizar y a partir de allí eliges tu entrevista o eliges el tipo de técnica de investigación que vas a ocupar. Ahora, aquí hay un ejemplo, ¿no? Del INEGI, que es una fuente primaria. El INEGI te da los datos. Lo que hagas con ellos es diferente, ¿sale? Y es aquí donde precisamente se van a recopilar los datos, va a medir el uso, para este ejemplo, de las tecnologías de la información en los hogares mexicanos. Pero al final es un tema cuantitativo, de alguna manera. ¿Por qué? Porque solo estoy recopilando la información, la mido, pero no la interpreto. ¿Sale? La interpretación es darle un sentido a lo que estoy haciendo para algo específico, ¿sale? Medir la parte de la pobreza, la alfabetización tecnológica, etcétera. En este caso, el INEGI no lo está haciendo. Obtiene datos, mide lo que tiene que medir y hasta ahí no se mete en camisa de 11 varas. Esto hace un investigador en un tema de fuente primaria, o para eso son las fuentes primarias. La parte de la investigación con fuentes secundarias, al final nos va a ayudar a analizar, nos va a ayudar a interpretar justamente con resúmenes y fuentes primarias ciertas cuestiones, ¿sale? Al final la fuente secundaria es material que ya fue procesado, ¿sale? O que de alguna manera ya utilizaron o que ya fue comentado por otros autores. De esta manera nos van a poder dar la perspectiva elaborada de la información original. ¿A qué vamos con esto? Regresando al tema del INEGI. Si el INEGI me está dando una cifra y una medición de hogares que utilizan tecnologías de la información, muy probablemente un autor
que haya tomado estos datos va a interpretar el rezago tecnológico en los hogares mexicanos. Nada tiene que ver con lo que hizo el INEGI de primera mano, que fue tomar el dato y medirlo. La interpretación fue del autor. Y a partir de lo que interpreta el autor, que ya se vuelve una fuente secundaria, entonces sí puedo yo tomar lo que ya da este autor, un autor X, y dar otra interpretación o complementar lo que está interpretando, ¿vale? Para esto nos sirve diferenciar entre una fuente primaria y una fuente secundaria. Ahora, la definición que nos da Sabino es que constituyen la información que ya está elaborada, que ya está organizada y procesada, ¿sale? Es como decir que es la misma gata, pero revolcada y tuneada. ¡Diablos, señorita! Entonces, te va a ofrecer una visión interpretada de ciertos datos que son originales, ¿vale? Cosa que la fuente primaria no hace, solamente te los da. Ahora, Hernández, Fernández y Baptista menciona que son compilaciones, que son resúmenes y que están listados en referencias, ¿sale? Que ya están publicadas en algún área específica del conocimiento. O sea, ya está procesado. O sea, es como la comida de alguna manera. La fuente primaria, vamos a suponer, es un plátano macho, ¿no? Esa es la fuente primaria. Se te proporcionó y listo. Que tú quieras hacerlo en hot cakes con avena, que quieras hacerlo frito y le pongas mermelada y mantequilla y crema y demás, o sea, es diferente, ¿vale? Eso ya es la parte secundaria o la fuente secundaria. Es el material procesado de alguna manera. Entonces, a partir de esto, Hernández, Fernández y Baptista nos mencionan que se procesa la información para facilitar el acceso a la comprensión. ¿Por qué? Porque si yo te digo, por ejemplo, la cantidad de personas que no tienen acceso a servicios de salud en México, lo más seguro es que te quedes, y luego, o sea, sí, ya sé que son tantos millones, por ejemplo, pero ¿qué ocurre con esto? A partir del dato que yo estoy dando, es importante que se interprete, ok, si hay tantas personas que no tienen acceso a servicios de salud, ¿por qué no tienen acceso? ¿Sale? Y a partir de ahí se empieza a interpretar, ¿sale? Ahora, ¿qué tipos de fuentes secundarias, para que quede un poco más claro, existen? Existen los libros, que son, digamos, la parte impresa, vamos a llamarlo así, enciclopedias, manuales, porque toda esta información ya se interpretó. También existen los artículos científicos, que es en donde también nos podemos basar y que de cierta manera son confiables porque no pierden objetividad, ¿sale? Siempre se intentan realizar con la mayor objetividad posible. También están las tesis, las disertaciones o las bases de datos, ¿sale? Y por supuesto también están las biografías, están los documentales y los análisis críticos. Porque esto se considera una cuestión de fuente secundaria porque ella lleva una interpretación de los autores, ¿sale? Puede ser de uno o de varios autores. Entonces, para que quede claro nuestro ejemplo, pues Coneval nos va a ayudar a analizar la pobreza en México y esto ya lo convierte en una investigación con fuentes secundarias. ¿Por qué? Porque ya se están usando estadísticas procesadas para que nosotros entendamos la parte de la tendencia de la desigualdad social, ¿vale? No es lo mismo que a mí me llegue toda la información numérica de alguna manera a que ella comience a interpretar. En el momento en que alguien más interpreta y yo empiezo a basarme en la interpretación de alguien, eso se convierte en una fuente secundaria.
Este es un cuadrito que espero que sirva para que puedas entender mejor las diferencias, ¿sale? Entre fuente primaria y secundaria. Cada una lleva sus diferencias. La fuente primaria, como decíamos, tiene información original, es de primera mano y está creada en el momento del evento o por el protagonista, ¿sale? La entrevista y la opinión de X situación que está sucediendo en el momento es una fuente primaria. Cuando ya se busca una interpretación o ya se realizó una interpretación, se vuelve una fuente secundaria, ¿vale? Y esto ya se crea después del evento. Ahora, ¿qué métodos ocupa la fuente primaria? Bueno, entrevistas, observación directa, encuestas, etcétera. La fuente secundaria, revisión bibliográfica, estudios de caso basados en reportes, análisis de datos, etcétera. Te dejo algunos ejemplos para que sea más fácil la comprensión y lo relaciones con la investigación que tú estás realizando. De igual manera, la ventaja que tiene la fuente primaria es que es auténtica, tiene una alta autenticidad y maneja información sin filtros. Puede ser que no nos guste la información que vemos, pero no tiene filtros, ¿sale? Y esto al final es un dato bruto. La fuente secundaria, por su parte, maneja una contextualización, es decir, ya lleva una interpretación, ya lleva una perspectiva o varias perspectivas y al final también es una síntesis de información. ¿Qué ventaja tiene? Que al final te ahorra tiempo en procesar datos y también te ahorra recursos, pero de alguna manera ya empieza a influir en tu perspectiva. Ahora, la desventaja que tiene la fuente primaria es que puede ser de difícil acceso. No siempre tenemos ese mismo acceso. También requiere de interpretación experta. No cualquiera puede interpretar el dato o los datos y también se puede sesgar por el autor original, ¿vale? ¿Qué es el sesgo? Lo vamos a ver más adelante, pero al final es cuando de alguna manera pierde cierta objetividad. Ahora bien, la fuente secundaria, pues bueno, ya lleva un posible sesgo del autor secundario, ¿sale? Porque está realizando su propia interpretación y como es información de segunda mano, pues puede contener ciertos errores. Por eso es que es bueno recurrir a fuentes secundarias, pero si tenemos la posibilidad de tener la fuente primaria y recurrir directamente a ella, qué mejor. Ahora, características clave. Acuérdate, las fuentes primarias ofrecen mayor información original que pues al final es directa y es un testimonio de primera mano, ¿sale? Y la fuente secundaria ya analiza, interpreta y hace un contraste de las fuentes primarias. De alguna manera esto complementa un marco teórico para que lo comprendas de una manera más fácil y también más amplia, ¿vale? Pero siempre voy a sugerir que se recurra antes de ir a la fuente secundaria, a la fuente primaria. Literal, que no te digan, que no te cuenten, interprétalo tú. A eso se le llama estrategia. Basado en lo que conoces, basado en tu proceso de investigación y basado en lo que quieres lograr, que son tus objetivos, vete a la fuente primaria si tienes esa posibilidad. De lo contrario, elige la fuente secundaria. Ahora, ¿qué pasa si las combinas? Bueno, puedes lograr grandes cosas, ¿sale? No te digo que no. Si las combinas, entonces logras una visión integral de todo lo que está sucediendo respecto al tema. Ah, caray. Eso sí me interesa, ¿eh? Porque te van a dar una perspectiva diferente y esto te va a ampliar el panorama. También te va a dar un tema de validación y de rigor. ¿Por qué? Porque la fuente secundaria ya verificó la fuente primaria y esto al final
ya está de manera inmersa dando credibilidad a tu investigación. De igual forma, pues como las fuentes primarias te están aportando ciertos datos, entonces las fuentes secundarias los van a contextualizar. Y de esta manera, como te decía, puedes ahorrarte hasta recursos y tiempo. Pero siempre recuerda mantener el enfoque de lo que quieres lograr. Ahora, ¿cómo nos impacta la elección de las fuentes? Bueno, hay una cuestión en donde si seleccionamos y combinamos fuentes primarias y secundarias de manera estratégica, lo que logramos es fortalecer, o si no lo hacemos correctamente, podemos debilitar nuestra investigación, ¿sale? Por eso es que debemos manejarlo con cuidado y siempre debemos mantener el rigor y la profundidad de la investigación. El rigor vamos a entenderlo como el proceso que ya está comprobado que funciona. Y no está mal experimentarlo, no está mal probar algo diferente, pero cuando eres principiante, lo mejor es mantener el rigor de la investigación para evitar un mal resultado o un sesgo que puede falsear los datos de nuestra investigación. De igual manera, están nuestras fuentes primarias, que a manera de conclusión puedo decirte que son datos originales y directos de primera mano. Quédate con eso. Las fuentes secundarias, por su parte, van a analizar e interpretar datos primarios. Es decir, la segunda depende directamente de que exista una fuente primaria. De igual manera, hay una elección de fuentes que va a impactar la validez y profundidad del estudio. También existen técnicas variadas que ya vimos en el cuadrito que te di hace un momento para poder recolectar fuentes primarias o datos de fuentes primarias. Y no tengas miedo de combinarlas porque al final puedes enriquecer tu investigación siempre y cuando lo hagas de una manera adecuada y no pierdas la parte ética que va a conllevar tu investigación. Espero que esta información haya sido de tu total agrado y también, sobre todo, que haya sido de utilidad. No te olvides de dejar tus dudas aquí abajo en los comentarios, de activar la campanita y de suscribirte. Recuerda que la investigación no es aburrida, es muy divertida. De hecho, lo aburrido es que no te dejen pensar. Yo soy tu profe TDHera, nos vemos en un siguiente video. Hasta luego.